preservemos, reutilicemos, pensemos un poquito mejor nuestras relaciones interpersonales. El otro no es mi enemigo. Hace mucho tiempo se apostó por el otro. Hoy nos tenemos que cuidar del otro. ¿Hay acaso algo más terrible que tenerle miedo a la gente allá afuera? ¿Cómo se le trata a la gente que está enferma de coronavirus? Se los aísla de muchas maneras. Yo, yo te pregunto sobre esa relación del yo. ¿Vos cómo te ves desde el yo después del encierro? ¿Y cómo ves a ese otro después del yo? Pues ciertamente es extraño, resulta extraño volver a la calle, resulta extraño ver esas miradas que te analizan de arriba abajo, que pueden ver tus ojos pero no pueden ver completamente tu cara, que la primera cosa que van a ver es la frontera del barbijo, como lo mencionan algunas personas, ¿no? Existe esa frontera. Así que, bueno, eh, es para pensar. El otro va a estar ahí y el otro también nos constituye, ¿no? Es un pequeño espacio dentro de un gran universo informático que busca el gran respiro para expresar y entender todo lo que nos es común, así de lo que nos separa como latinoamericanos. Voz a voz. Y vaya que se nos constituye con el efecto de las miradas. Sí, es verdad que sí lo asumí yo también, es una llamada de atención para esta empatía, para sumarnos a, a este cambio, si se puede llamar así, desde la otra mirada, a ser más conscientes de nuestro medio ambiente, de nuestra tierra madre. Pero yo también tengo preguntas que hacerles. ¿De verdad ustedes creen que hay una conciencia más certera y que esta presumida nueva normalidad será tan factible? Vos hablas de una memoria colectiva, estás hablando de una conciencia colectiva. Eh, de mi parte, sí. De mi parte, sí creo que hay una conciencia colectiva eh, y justamente era una de las preguntas que también yo quería plantear desde ese lugar, ¿no? Como ya hemos hablado en varias llamadas, el tema de la memoria que también sufre una mutación con todo esto que está pasando. Obviamente que no nos atengamos solamente a lo que pasa ahora con la crisis sanitaria, sino también con cosas que hemos ido olvidando. Siento que hemos olvidado cosas muy importantes. Esa memoria que tiene que ver con el pasado, con mirar hacia atrás, porque las decisiones que acontecen ahora son decisiones del pasado también. O sea, nosotros llevamos esas decisiones que tomaron otros, o sea, los resultados de esas decisiones, llevamos ese peso. Entonces, me parece que tendríamos que retornar a esa memoria colectiva, como yo la llamo, y realmente hacer un cambio. Yo sé que el cambio suena muy entre comillas, porque realmente es un gran esfuerzo y ese esfuerzo de este bicho, de este bicho humano es, pues, me parece que a veces uno se encuentra en un callejón sin salida y él tiene pues, desde ese lugar lo estoy viendo yo. Con relación a la memoria, eh, la naturaleza nos está hablando y nos está hablando claramente. Quizás el mensaje que debamos escuchar no está siendo oído, pero ciertamente nos está hablando de muchas maneras. El retorno de la fauna silvestre incursionando a la selva de cemento es un claro signo. Tenemos que repensarnos, tenemos que replicar estas voces. Es simplemente
una cuestión de supervivencia. Necesitamos del otro, necesitamos volver a retomar esas raíces. Yo creo que ese es el camino que nos corresponde en este momento. Así que ya redondeando un poquito la idea, ciertamente se van a transformar un par de cosas, pero se debe trabajar mucho en la pedagogía colectiva, se debe trabajar mucho en la educación colectiva. Hace falta mucho trabajo, hace falta de verdad ponernos a la orden del debate, ¿no? Y de la acción, por supuesto, porque con las palabras no hacemos nada. Sí, bueno, lo que dicen, yo quiero agregar una cosa que me parece muy importante, como para darle otra dimensión también a lo que estamos hablando, ¿no? No solo quedarnos desde un lugar. Si bien vos estabas hablando de la Guerra Fría, Miguel, el siglo XX nos ha dejado una infinidad de guerras, y eso que no hemos contado las que van de este siglo, ¿no? Y se avisoran más, y tenemos que dar respuesta de alguna manera a esos problemas, como el que tenemos ahora, ¿no? Como uno de los problemas que tenemos ahora, y que tiene que ver también con el calentamiento global, ¿no? Con el cambio climático. ¿Qué pasó durante este receso? ¿Qué pasó con la naturaleza, como vos dices? ¿Sí? No hay que olvidar también que nosotros tenemos problemas de hidrocrisis, ¿no? Y que se manifestaron en esta cuarentena. Y se manifestaron porque vos le pides a alguien que se limpie las manos cada tanto y no puede porque simplemente no tiene acceso al agua. Y eso es algo básico, es un derecho. Entonces, cosas como estas son fundamentales. Y también la del trabajo, ¿no? Ya mencionaban los dos, que tiene que ver también con el tiempo y cómo se distribuye el tiempo en este momento, ¿no? Hay una distorsión del tiempo. Es como que va en contra también, quiero plantearlo así, en contra de ese valor de trabajo capitalista, ¿no? De ese valor del rendimiento. Ojo con eso, porque eso es muy importante, porque es también lo que hacemos todos los días, ¿no? Queremos ser más productivos, pues este encerramiento, sobre todo en las ciudades, ¿no? No hablo desde el contexto de las ciudades, porque esto tal vez puede matizarse desde varios lugares. Se modificó, el tiempo sufrió una transformación en nuestras vidas cotidianas, que no se puede obviar. Y además de eso, viendo hacia esa misma línea de trabajo, la gente que durante la cuarentena tuvo que salir a trabajar, su trabajo informal, es su único modo de existencia materialista. Entonces, también como para pensar también eso. Bueno, no, es impactante todo lo que se está planteando en esta llamada, está muy productiva. Bueno, en este momento nos está quedando un par de minutos. ¿Qué les parece, chicos, si en este momento nos vamos al cafecito? ¿Qué les parece? Hacemos un break, nos tomamos un cafecito, repensamos y volvemos. Al cafecito, en De Voz a Voz. Costa Grande, porteño, colombiano, veracruzano. Al cafecito, en De Voz a Voz. Bueno, estamos de vuelta otra vez a la llamada por De Voz a Voz. Perfecto, ¿cómo les fue en ese cafecito? Nos noto un poco enojados, muy pesimistas con algunas cosas. Parece un poco. Solamente estamos un poco solemnes, pero en el cafecito todo puede suceder, recuerden. Claro. Debe ser la hora, Helbert, tienes que entender que la hora nos pone mal a todos, ¿viste? Claro, sí, estaba pensando en eso justamente, que es un bajón, seguramente ya vienen de todo un día, de cosas, de ver cosas, de hacer cosas, de escuchar cosas, y bueno. Es el tema que de verdad es muy importante hacernos un alto en esta nueva normalidad y cómo vamos a regresar a ella a partir de que quizás no todos opinen igual que nosotros. Eso es hasta cierto punto estable y plaudible, pero sí debemos de considerar esta conciencia y esta empatía, porque si no, ¿de qué habrá servido tanta soledad? ¿De qué habrá servido? ¿De qué habrá
servido tanto desamor. Se nos queda por fuera un montón de cosas también. Por ejemplo, yo les planteaba al principio de la llamada que retrocedamos un poco, ¿no? ¿Qué pasaba el año anterior, el 2019, por ejemplo, en América Latina? Como para plantearlo también de cómo se veía ese panorama político, ¿no? En Chile, en Colombia, en Ecuador. ¿Qué pasó? La gente se manifestaba, la gente salía a la calle. Ahora no. ¿Qué piensan de eso? Lo dejo como una pregunta abierta, obviamente. Y ahora, con todo esto, ¿cómo se va a reconfigurar el escenario político actual, ¿me entiendes? No solo global, obviamente, porque hay que ver un montón de cosas que están pasando. Pero en ese sentido, que ahora son elecciones en los Estados Unidos, ¿sí? Hay elecciones en Bolivia en octubre. No podemos olvidarnos de lo que pasó el año pasado en Bolivia. A eso yo llamo memoria colectiva también y conciencia colectiva. A eso me refería cuando le respondía a su pregunta. Entonces me parece que eso es importantísimo también tenerlo en cuenta, porque ese otro también se define, ¿no? A través de los estados, las fronteras con los otros, esa solidaridad o falta de solidaridad, que es esa falta de empatía también, ¿no? Miren nomás lo que pasó en la Unión Europea, apenas empezó la crisis sanitaria, cerraron sus fronteras, no hubo comunicación. Se supone que son países civilizados. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda para nosotros, que somos latinoamericanos y latinoamericanas? Pues imagínate, nosotros teniendo a nuestro vecino, fuerte tema, la relación de México con Estados Unidos, y que antes de la pandemia y durante y seguramente que después seguirá insistiendo en levantar ese muro, en ese bendito muro que yo creo que más que levantarlo ya está en la cabeza y en todos los huesos de quien dirige ese país, ¿no? Tal cual, exacto, yo pienso lo mismo. Yo pienso que esta cuarentena ya no es solo física, hay algo más que no es tangible, que no es material. ¿Qué es eso? Ay, esos muros, ¿no? Esos muros que son simbólicos muchas veces, ¿no? Pero que están ahí presentes constantemente. Volvemos al tema de la Guerra Fría. Esos muros que separan, que dividen, que son puestos por determinados intereses, poderes. Así que, bueno, de la parte del norte, yo, en lo personal, no puedo esperar muchos cambios. Ellos están atravesando una situación muy delicada, una situación que está realmente al borde si se quiere pensar así, una lamentable guerra civil. Hemos llegado al punto en donde la política está en un punto súper polarizado. No hay punto medio. Y bueno, en nosotros estará el poder de recordar lo que pasaba hace unos años y recordar lo que está pasando ahora con la medicina. Como recién estábamos escuchando a los compañeros médicos. Es complicado y hace falta detenimiento para atender un poco todo lo que está pasando y reflexionar y recordar y volver a preguntarse cuál es nuestro papel, ¿no? Efectivamente, ¿cuál es nuestro papel, el que nos corresponde? Y a mí me quedan todavía muchas cosas entre las manos, sobre todo preguntas, y esta cuestión de quizás sí un poco de incertidumbre al ver al otro, pero nos dejará motivarnos el miedo, o podremos vencerlo, podremos salir avantes como lo hemos hecho otras muchas veces a lo largo de la historia. Yo dejo ahí la pregunta porque sin lugar a dudas es un momento histórico, y es un momento histórico que nos